Les voy a explicar por qué existe el movimiento de los mesiánicos o de las raíces hebreas o de los netzaritas, Netzarim, como se hacen llamar. Y este video no es una explicación histórica, no es una explicación de cómo a nivel histórico se desarrollaron, porque Bezrat Hashem, con ayuda de Dios, vamos a hacer un video de eso, como a partir de los años 80 el cristianismo tiene una mutación, ¿sí? La rama neoanglicana, y de ahí es como aparece este movimiento de las Hebrew Roots, de las raíces hebreas, ¿sí? Pero eso es para otro video. Lo que vamos a hablar acá es sobre el concepto, a nivel conceptual, ¿por qué surgió esto del judaísmo mesiánico, que realmente en la práctica es cristianismo? ¿Sí? Es cristianismo simplemente que hacen rituales de los judíos. Entonces, comencemos. Shalom y bienvenidos a un nuevo video de filosofía judía. Como les mencioné, el tema es tratar de entender por qué existe el cristianismo mesiánico o las raíces hebreas, netzaritas, todo eso. Solo les hago una advertencia, un paréntesis. Este video no es para atacar a nadie. El objetivo de nuestra página, y ustedes lo saben, no es tratar de hacer sentir a nadie mal, ni de tratar de agredir a nadie. Ustedes pueden ver nuestros videos, los debates que tenemos, siempre es hablándole con respeto a las personas, siempre es tratando bien, con dulzura. Hay que tratar de ser dulces con los demás, no por el hecho de que los judíos pensemos distinto a por ejemplo, no sé, los cristianos y así. No por eso hay que pensar que una crítica o un análisis a su forma de pensar, eso no es un ataque a la persona, porque es distinto la idea que tiene una persona a la persona. Y el objetivo acá no es atacar a las personas. El objetivo aquí es analizar a las ideas y al desarrollo de los conceptos como se han dado hasta este momento. ¿Ok? Entonces, por favor, si hay alguien aquí que es muy susceptible, les estoy diciendo, este video no es contra usted. Este video es contra la idea, porque solo piensen que si una persona acá es, no sé, budista, ¿sí? Y nosotros hacemos una crítica al budismo, esta persona el día de mañana puede dejar de ser budista y volverse ateo, volverse pastafariano. Y la crítica sigue ahí, sigue hacia el budismo, no hacia la persona. La persona se movió de ideología, la persona ya no está en el mapa. Por eso es que acá la crítica es hacia la idea, no hacia ustedes como personas. Ustedes no tienen la culpa de que los conceptos se hayan dado así, o que ustedes hayan por ahora adoptado ciertos conceptos que puede que mañana ustedes hayan llegado a la conclusión que estos conceptos son erróneos y se los saquen de ustedes, ¿sí? Los conceptos siguen ahí. Esa es la idea de este video. Ahora, ¿por qué existe esto del mesianismo? ¿Sí? La corriente de las raíces hebreas y todo esto. Para los que no saben, se los diré en versión corta. Lo que trata de hacer este movimiento es tratar de simular el judaísmo, pero con los valores del cristianismo. Entonces toman a lo que es el cristianismo y lo visten de judaísmo. Por ejemplo, dicen que Pablo de Tarso era un rabino, ¿sí? O por ejemplo dicen que, no sé, que su nombre no era Jesús, sino Yeshua, ¿sí? Que en hebreo es verdad, pero en la mente del mesiánico son dos personajes distintos. Él dice, no, Jesús no es Yeshua, porque Jesús es el ídolo romano y Yeshua es el personaje del Nuevo Testamento, ¿sí? Que eso es otra cosa, que en la corriente mesiánica está el Nuevo Testamento, es romano, ¿sí? El Nuevo Testamento se lo inventó Roma, pero el Brit Hadashah, ¿sí? Eso es la raíz hebrea. ¿Por qué? Porque como eran judíos los apóstoles, entonces tuvo que haber sido el Brit Hadashah en hebreo, ¿sí? Entonces lo que es el movimiento mesiánico es tratar de vestir al cristianismo con judaísmo, o con palabras en hebreo, o con términos en hebreo, o con rituales en hebreo, ¿sí? Esto es en forma muy resumida. Pero ¿cómo se desarrolló esto? ¿Cómo apareció esto? ¿Sí? ¿Y hacia dónde va? También así es como voy a concluir el video explicándoles hacia dónde va este movimiento, hacia dónde se dirigen todos estos fenómenos que están ocurriendo en la espiritualidad de Occidente. Y es de la siguiente manera. Hace más de 2000 años, el pueblo judío, sí, 2000 años de hecho, un poco más, el pueblo judío vivíamos en esta tierra, teníamos un reino llamado el reino de Judá, pero ¿qué ocurrió? Que llegó el imperio romano,
el Imperio Romano, es decir, colonizadores que llegaron desde Europa y se apropiaron de nuestra tierra y nos expulsaron a los judíos. ¿Sí? En el año 70 en adelante, por desgracia, Judea es destruida y así es como los judíos salen al exilio y los judíos terminan dispersos por todo el mundo. ¿Sí? Se conoce como el exilio y la destrucción del segundo templo, etc. Y el pueblo judío estuvimos durante 2000 años errando, vagando, de venir por todo el mundo y no pudimos volver a nuestra propia tierra, no podíamos retornar a crear nuestro reino judío, ¿sí? O nuestro estado judío durante 2000 años, casi 2000 años. ¿Qué pasa? Que este mismo imperio colonizador, ¿sí? Los romanos, ¿sí? Que por medio de guerras, por medio de espadas, matanzas, ellos se apoderan de una muy buena porción del planeta Tierra territorialmente. Lo que ocurre es que a partir del siglo IV empieza a penetrar los valores del cristianismo. ¿Sí? El cristianismo, particularmente tras el concilio de Nicea, ¿sí? Lo que ocurre es que ahí se adopta que la perspectiva católica es la aceptada por el Imperio Romano, ¿sí? Y el cristianismo deja de ser perseguido, y así es como toma más vuelo. Digamos, el cristianismo católico, ¿sí? El cristianismo más romano, ¿sí? Empieza a tomar mucho más vuelo dentro del imperio, y ya más adelante, con Teodosio, etc., empieza a oficializarse el cristianismo en Roma. Y el cristianismo se vuelve la religión de Roma. Es decir, Roma pasa de una idolatría a otra, ¿sí? Pasa de los dioses del panteón, no Zeus, Júpiter, todos los ídolos romanos, ¿sí? Pasa a una nueva deidad, ¿sí? Que es Jesús, ¿sí? Jesús y sus variantes, ¿sí? Digamos, la Trinidad y toda la teología cristiana. Y así es como Roma se vuelve cristiana, y ese es el cristianismo como se conoce hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Roma, digamos, destroza todas las otras formas de cristianismo que no están alineadas con la perspectiva católica. Así es como se acaban perspectivas como, no sé, los ebionitas, los arrianos, ¿sí? Que eran formas de los marcionistas, ¿sí? La perspectiva marción, todas estas perspectivas del cristianismo más antiguo, ¿sí? Los gnósticos, como los relatos del Evangelio de Tomás, que habla de una perspectiva de Jesús totalmente distinta a la que se conoce hoy en día. Todas estas formas son borradas, y incluso al punto de que hay muchos textos del cristianismo que existían durante el finales del siglo I, comienzos del siglo II, todo un montón de textos, digamos, evangelios, como el evangelio de Judas, no sé, el evangelio de María, el evangelio de Pedro, que son textos que no entraron en la Biblia como los católicos querían que fuera, ¿sí? Que gracias a Dios, de hecho, el evangelio de Pedro no entró en la Biblia. El evangelio de Pedro, es el texto, o sea, solo piensen que si el cristianismo hizo sufrir a los judíos en base a su Biblia católica, a la Biblia como lo tienen los cristianos hoy en día, y eso que no tenían el evangelio de Pedro. El evangelio de Pedro es posiblemente el evangelio más antisemita que existe. Es un texto que detesta a los judíos y dice un montón de cosas contra los judíos, pero terribles. Gracias a Dios que el evangelio de Pedro no entró al canon del cristianismo. En todo caso, todas estas expresiones cristianas fueron puestas de lado, y lo que toma el vuelo es el cristianismo católico, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la conciencia europea se desarrolla paralelo a la conciencia cristiana, ¿sí? Porque piensen que desde la solidificación, ¿sí? El establecimiento del Imperio Romano en su apogeo, también empieza a desarrollarse el cristianismo, ¿sí? Son en paralelo. Y lo que pasa es que la conciencia europea se da paralelo a el cristianismo, o al crecimiento del cristianismo. Y es por eso que Europa, o Occidente, porque en ese momento, aunque hay más Occidente que Europa, en eso la perspectiva de Occidente del mundo antiguo, ¿sí? Aunque los civilizaciones de América Latina son tan antiguos o más antiguos que la perspectiva romana, por ejemplo, pero llamémoslo el antiguo mundo, ¿sí?
Lo que Europa empieza a absorber y a arraigarse en sus perspectivas del mundo, en sus normas sociales, la perspectiva del cristianismo católico en particular, ¿sí? ¿Qué pasa? Se desarrolla la historia, ¿sí? Edad Media, etc. A partir de todo esto, lo saben todos, ¿sí? Siglo XVI, aparece la Reforma, empieza a salir la Reforma protestante, ¿sí? Y el cristianismo sufre un vuelco de los poderes del cristianismo, y hay una nueva manifestación cristiana que no va concorde a la Iglesia Católica, ¿sí? Y este es el cristianismo. A propósito, ya antes había una división del cristianismo, un cisma en español, que ocurrió en la Iglesia Católica, ¿sí? O en el Imperio Romano, que así se divide la Iglesia en dos, ¿sí? Occidente, Oriente, ¿sí? Y también hay otras expresiones del cristianismo, ¿sí? Desde los armenios hasta los coptos. Sí, yo me refiero ahora a Occidente en particular, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que el cristianismo a partir del siglo XVI en adelante empieza a tener esta nueva perspectiva que tiene una contraposición contra la doctrina del catolicismo, y ese es el cristianismo protestante. Entonces yo quiero hacerles ahora una línea, digamos, temporal, o una línea conceptual más bien. Acá en este lado de la pantalla, ¿sí? Ustedes imagínense que en esta pared, en este límite, está Roma, los valores de Roma, ¿sí? Lo más occidental posible. Y en este lado de la pared, ¿sí? Están los valores judíos, los valores del pueblo de Israel, ¿sí? Valores del monoteísmo, los valores de los semitas, llamémoslo así, y son muy distintos, porque como les dije, el Imperio Romano llega a la tierra de Israel desde el otro lado del planeta, literalmente conocido en ese entonces. Llegan desde lo que es el Imperio Romano hasta las costas de Judea y se toman Judea, ¿sí? Son un choque de civilizaciones distintas, son dos pueblos distintos, al punto tal que incluso cuando los romanos vencen a los judíos, los romanos hacen monumentos de su gran victoria contra el pueblo judío, ¿sí? Hacen arcos, hacen monedas, acuñan monedas, escriben textos, poemas de cómo vencieron a este pueblo llamado los judíos, ¿sí? Estos judíos que se creían tan eternos, se creían milenarios, pero el Imperio Romano, que sí es el pueblo milenario, destruyó al reino judío. Hoy sabemos que es al revés, ¿sí? Los romanos ya se extinguieron y los judíos seguimos acá y tenemos un país otra vez, ¿sí? Pero volviendo al tema, entonces en esta pared, imagínense, está Roma, y en esta los judíos, los valores judíos. Entonces vamos acá, el cristianismo es tanto romano, pero tiene algunos caracteres del judaísmo, tiene cosas de la Biblia, ¿sí? Algunos valores como el de amar al prójimo, yo qué sé, ¿sí? Aunque no dudo ni por un segundo que en el Imperio Romano también existía conceptos como respetar, ¿sí? Cosas básicas del ser humano. Aunque eran un pueblo muy cruel, no dudo que entre su sociedad existía esto. Entonces, la espiritualidad de Occidente se encuentra acá. Con la reforma de Lutero en adelante, el calvinismo, ¿sí? Lo que ocurre es que la espiritualidad de Occidente se mueve un poco, se aleja más de Roma, ¿sí? Pero sigue siendo occidental, plenamente, ¿sí? Y no nada conectado a los judíos. No les voy a contar las locuras que hacía Lutero contra los judíos. Vamos a hacer un video de eso, Bezrat Hashem, sobre los textos de Martín Lutero en contra del pueblo judío, para que las personas... Yo escuchaba mucho ese argumento de que no, los que perseguían a los judíos eran los católicos. Los protestantes hacían pogromos, los nazis, los alemanes de la Alemania nazi, Alemania era protestante en esa época, ¿sí? Los textos de Lutero son la base de la perspectiva más antisemita posible del siglo XIX y XX. A partir de Martín Lutero, la perspectiva protestante. No les tengo que contar todo lo que ocurría en lo que es Europa oriental en contra de los judíos, los persecuciones, pogromos, todas estas cosas, ¿sí? Pero eso será para otro video. ¿Qué pasa? Que la humanidad, digamos, bueno, hubo otras mutaciones, sí, el cristianismo anglicano, etc. ¿Qué pasa? Que a finales del siglo XIX, gracias a Dios, empieza este movimiento, que es el movimiento del pueblo judío
por retornar a su tierra. El pueblo judío despierta de ese sueño de 2000 años en el que estaba y se levanta y va hacia la tierra de Israel de vuelta. Vienen aquí, hacen florecer la tierra, vuelven a construir sus casas, vuelven a plantar sus viñedos, vuelven a hacer las calles, ¿sí? Vuelven a ver niños judíos en las calles, vuelve a hablarse hebreo en las calles, que a propósito hay personas que dicen, el hebreo era una lengua muerta. El hebreo nunca estuvo muerto, señores. De hecho, antes de la imprenta, para que sepan, Gutenberg, siglo XV, ¿sí? Antes de que se creara la imprenta, había unos 100.000 libros judíos. Este es un estudio que lo hizo la doctora Rachel Lior, ¿sí? Que ella es atea, ni siquiera, no le estoy diciendo un referente, un rabino, no. Habían un poco más de 100.000 libros hebreos antes de la imprenta. Después de la imprenta, se imaginarán cuántos libros en hebreo habían. Era un lenguaje vivo entre los judíos. Cuando un judío iba de un lugar del mundo a otro, ¿en qué idioma creen que hablaba si entraba a una comunidad judía? ¿En Yiddish? ¿Sí? No, hablan hebreo. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, las cartas, el diario de Benjamin Mitudela, ¿sí? De Benjamín de Tudela, que era un viajero que viajó por todo el mundo, un judío, ¿sí? Era un rabino, de hecho. Y él viajó por todo el mundo y él llegó a literalmente como hasta lo que es Persia de la antigüedad, lo que es Yemen de la actualidad, a la tierra, y se llegó hasta por lugares de Europa, el norte de África, viajó por todo el mundo. ¿Y en qué idioma creen que habló él con las personas? En hebreo. Y su diario está en hebreo. Entonces el hebreo nunca murió. Lo que había muerto es el hebreo hablado a nivel nacional, de vuelta en la tierra de Israel. Eso es lo que sí se había puesto en pausa durante 2000 años, y los judíos retornamos. Entonces imagínense este shock tan enorme, ¿sí? Cuando hagamos el video acerca de los textos de Martín Lutero, ustedes pueden leer, creo que esto está en la introducción de su libro, el libro de Martín Lutero, que se llama Los judíos y sus mentiras, así se llama el libro, y como empieza diciendo, no, es que los judíos ya fueron abandonados por Dios. ¿Cuál es la prueba? Porque los judíos no están en su tierra. Los judíos ya no tienen un país. Él lo escribe textualmente, ¿sí? Como los judíos ya no están en su tierra, esa es la muestra de que ya Dios los abandonó, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente los judíos vuelven a su tierra. Y imagínense este estremecimiento para el cristianismo. El catolicismo decía exactamente lo mismo, ¿sí? Que la sinagoga ciega y la iglesia triunfante, ¿sí? Que se puede ver, no tiene una venda en los ojos, y los judíos digamos, estábamos castigados eternamente al exilio por el deicidio, ¿sí? Aunque el deicidio nunca fue la postura oficial de la iglesia, pero en general la teología cristiana católica sí decía que los judíos estábamos condenados al exilio para siempre, ¿sí? Por no haber aceptado a su Mesías. ¿Y qué pasa? Que los judíos volvemos del exilio. ¿Por qué? Porque así se nos prometió por los profetas y porque el pueblo judío hicimos esfuerzos hicimos lobby en países, ¿sí? Desde la Unión Soviética hasta Estados Unidos, hasta Inglaterra, ¿sí? Los judíos que tenían más influencia en estos países contribuyeron para que se pudiera hacer, y los judíos que tenían menos influencia diplomática vinieron a secar pantanos y a florecer desiertos. Sí, fue un esfuerzo junto del pueblo de Israel y la promesa que nos hizo Dios y que por fin se volvió realidad. Y así es como el pueblo judío volvimos. Entonces, la teología occidental se estremece de una forma que cuando se crea el Estado de Israel, ¿sí? Que en términos concretos, el Estado de Israel renace. El mismo pueblo que nos sacaron de aquí es el mismo pueblo que volvimos aquí. Señores, ustedes no tienen ningún otro ejemplo en la historia de la humanidad de un pueblo que después de 2000 años haya vuelto a su tierra original, la haya descolonizado y estén hablando el mismo idioma de antes, sigan creyendo en las mismas costumbres de antes, sigan, digamos, habitando los mismos lugares de antes, etc. Entonces, lo que ocurre es que en Occidente, cuando se crea el Estado de Israel, Occidente se tiene que replantear todo de nuevo. Y así es como, por ejemplo, en la Iglesia Católica hacen el Concilio de Vaticano II. El Concilio de Vaticano II es un, digamos, evento en el que duró varios meses, de hecho, que el Vaticano decide cambiar su postura hacia los judíos. Y
así el Vaticano opta por una perspectiva mucho menos hostil contra el judío, ¿sí? Y a propósito, si hay acá personas que son católicos, de verdad, y eso no, yo sé que muchos protestantes apoyan a Israel, pero quiero decir que los católicos en este sentido, yo les doy un punto a su favor de que no son hostiles contra los judíos. Hay muchos protestantes que sí son hostiles contra nosotros. Señores, yo día y noche en mi página recibo comentarios de cristianos tratando de evangelizar, tratando de empujar su teología, acusándonos de cosas falsas. El católico no hace eso. Y siempre me he fijado, los católicos nunca me escriben esas cosas, no me tratan de evangelizar, no me tratan de empujar cosas. Esto es por consecuencia del Concilio de Vaticano II. En el Concilio de Vaticano II, la Iglesia Católica se replantea su postura frente a los judíos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el pueblo judío refutamos empíricamente lo que el catolicismo decía, de que estábamos condenados a un exilio, etc. En el momento en que volvimos del exilio, ya el catolicismo quedó totalmente irrelevante. Y así es como se replantea. Es a partir de eso. ¿Qué pasa? Que también en el cristianismo protestante, como les había dicho, estas perspectivas de Lutero, de que los judíos no estamos en nuestra tierra y por eso estamos malditos, etc. En el momento en el que los judíos volvemos de nuestra tierra, el argumento de Lutero queda totalmente pulverizado. ¿Cómo puede Lutero justificarse siendo que es totalmente al revés de lo que él escribe, la realidad en la que vivimos hoy en día? Entonces, el cristianismo protestante también sufre una serie de mutaciones. Y así, a propósito, el cristianismo hasta la fecha tiene más de 30.000 denominaciones. Es una religión que cada día se inventa una nueva iglesia, ¿sí? De hecho, hay otro estudio que propone que hay 70.000 denominaciones, ¿sí? Yo me voy por lo menos, yo digo que son 30.000 porque es el número menor, ¿sí? Como les dije, otro estudio propone que hay 70.000. Yo soy de los que se va por el mínimo. 30.000 denominaciones, porque es una religión que está pulverizándose, ¿sí? Que está mutando. ¿Hacia dónde está mutando? Lo que ocurrió es que el cristianismo protestante se vuelve más sionista. Empiezan a darse cuenta que los profetas de Israel tenían razón con referente al pueblo de Israel, ¿sí? De que renacería, etc. Entonces, sí, a finales del siglo XIX, siglo XX, empieza a existir este apoyo a Israel por parte del cristianismo. Entonces, como les dije, esto es Roma, esto es Judea, y los judíos versus Edom, ¿sí? Versus Jacob contra Esaú, ¿sí? Entonces, las personas se alejan de Esaú, ¿sí? De Esav en hebreo, ya se alejan de esta perspectiva romana, y la conciencia occidental, ¿sí? La espiritualidad occidental empieza a acercarse más hacia Jacob, hacia Israel, ¿sí? hacia el judío. ¿Y qué pasa? Que empiezan a haber más eventos. La guerra de los 6 días, el pueblo de Israel libera Jerusalén. A medida que las cosas avanzan, ¿sí? Nosotros vemos como el espectro cristiano está avanzando. Y lo que ocurre es que hace unos 30 y pico años empieza este nuevo movimiento llamado las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque en un lugar en el desierto de Judea, ¿sí? Cerca al Mar Muerto, ¿sí? descubren el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX, y es las cuevas de Qumran. ¿Qué es las cuevas de Qumran? Los rollos del Mar Muerto se le llama, que son rollos que se preservan, rollos bíblicos que están preservados por las condiciones climáticas ahí, allá seco, y por milagro estos rollos se preservaron durante 2200 años, algo así. Entonces las personas empiezan a replantearse lo que es la Biblia, ¿sí? Porque hasta la fe, antes de los descubrimientos de las cuevas de Qumran, el texto más antiguo creo que era el Códice de Alepo, ¿sí? Que ese es un relativamente mucho más tardío, pero a partir de acá las personas empiezan a darse cuenta que la tierra de la Biblia en verdad renace, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que la academia comienza a contextualizar al cristianismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que como las personas se están alejando de Esaú, se están alejando de Roma, ¿sí? Entonces los pensadores occidentales empiezan a decir, bueno, si el Nuevo Testamento ocurrió en Judea
Y nosotros vemos pruebas arqueológicas de que Judea era judío, ¿sí? Judea no era el papa, no era romano, ¿sí? Jesús no era cristiano, Jesús era judío al fin de cuentas, ¿sí? Sus seguidores eran judíos, no eran cristianos, ¿sí? Aunque de hecho sí eran cristianos, los seguidores de Jesús sí eran cristianos, de hecho también lo dice la Biblia cristiana, el término cristiano se menciona 3 veces, entonces ya para esta época ya existía el término, la terminología cristiano. Entonces, estas personas, estos del relato eran judíos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que comienzan a darle una nueva interpretación a la Biblia cristiana. Empiezan a decir cosas como, no, bueno, a ver, si dice que Jesús estaba en la fiesta de Pascua, ahí dice que estaba en la fiesta de los ácimos, entonces necesariamente si él comió, y ahí dice que comió pan, este pan tenía que ser matzá, tenía que ser pan ácimo, ¿sí? Entonces empiezan a tratar de contextualizar, entre comillas, lo que es el Nuevo Testamento en el contexto de la Judea del siglo I. Porque tiene sentido, ¿sí? Porque si los eventos realmente ocurrieron en Judea del siglo I, lo que tendría sentido es que estos personajes hubieran vivido en un entorno de Judea del siglo I, ¿sí? Que a propósito, acá hay varias falencias, lo que si uno realmente conoce lo que es la Judea del siglo I, hay cosas que el Nuevo Testamento no se ajustan mucho con la realidad de Judea del siglo I. La realidad de Judea del siglo I era extremadamente tensa, estaba todo el tema de la invasión del Imperio Romano. Sí, el Nuevo Testamento, la narrativa del Nuevo Testamento suele ser una perspectiva teológica principalmente, primordialmente antimarcionista y no tanto de la perspectiva de lo que ocurría en Judea en esa época. En fin, eso es otro tema, no les quiero meter mucha información, eso será para otro video, pero el punto es que en la academia empiezan a contextualizar a Jesús, ¿sí? Entonces, no, entonces, ¿cómo es posible que todo este tiempo le han dicho Jesús? Si la letra J no existe en hebreo ni siquiera, ¿sí? La J sí que menos Jesus, no en la J. Entonces era Yeshua, ¿sí? Según las fuentes también judías. Entonces, obviamente, sí, aunque en las fuentes judías es Yeshu, que la palabra Yeshu es la forma en la que se decía en la Galilea la palabra Yeshua, porque en la Galilea la letra Ain no se pronunciaba, entonces no se decía Yeshua, se decía Yeshu, así se pronunciaba, ¿sí? Esto no lo digo yo, esto lo dice el doctor David Flusser, que es como la eminencia más grande en temas del Segundo Templo, ¿sí? Entonces el punto es que lo que ocurre es que se contextualiza el Nuevo Testamento y a partir de aquí el cristianismo empieza a tener una mutación, ¿sí? Dicen, wow, significa que si Jesús era judío y vivía en Judea y realmente cumplía entre comillas la Torá, aunque en las fuentes judías que se nos transmitió Jesús no cumplía la Torá. Y de hecho, si hay alguien acá que conoce la Torá a fondo y alguien estudia los textos judíos a fondo y conoce lo que es la perspectiva, digamos, judía del siglo I en todas sus escuelas, ¿sí? Si ustedes conocen lo que es la escuela farisea, la escuela saducea, y ustedes leen lo que dice el Nuevo Testamento, ustedes ven claramente que los personajes del Nuevo Testamento no cumplían la Torá, se oponían a la Torá, ¿sí? Y les digo como alguien que conoce un poquito la Torá, ¿sí? Volviendo al tema. Entonces, lo que se dicen los cristianos es, no, bueno, entonces si Jesús era judío, hay que hacer como Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que se empiezan a disfrazar de judíos. Se ponen un talit, se ponen una kipá, ¿sí? Un talit es como este manto judío, ¿sí? Toman un shofar, un cuerno, porque sí, o sea, toquemos shofar, dejémonos así la barba como los rabinos judíos. ¿Qué más hacemos? Comencemos a cumplir Shabbat, ¿sí? Que a propósito esto también es una de las mutaciones intermedias, es la corriente adventista, los adventistas también, es una mutación que trata de acercarse más hacia el pueblo judío, pero todavía ligados a lo que es el ídolo de Roma, ¿sí? Pero dicen, no, bueno, tenemos que cuidar la fiesta del Pentecostés, tenemos que cuidar la fiesta tenemos que cuidar el sábado, cosas por el estilo, ¿sí? Simplemente es esta misma inercia que tiene el cristianismo, que está tendiendo a acercarse más a lo judío, ¿sí? Entonces el cristianismo mesiánico es lo mismo, es simplemente el cristianismo que está yendo, ¿sí? Está
digamos, imagínense una bola de nieve, aunque una bola de nieve es al revés, entonces no, al revés. Imagínense una bola que es muy grande, ¿sí? Que viene así, catolicismo, y se está volviendo más pequeña y fraccionando en partes, ¿sí? En escombros, y se está acercando hacia acá, ¿sí? Se está acercando hacia lo que es judíos, Judea. Y así es como aparece conceptualmente las raíces hebreas. Son cristianos que se dieron cuenta que la Torá y el pueblo de Israel tenemos algo de verdad. Y por eso a las personas les cuesta mucho abandonar el cristianismo, porque están convencidos que el cristianismo es la verdad, etc. Y por otro lado, son conscientes que la Torá y la perspectiva judía tenemos algo correcto para decir. Y por eso es que tienen un pie en una idolatría y el otro pie quieren pasarlo al monoteísmo. Entonces tratan de estar en la mitad, ¿sí? Bueno, voy a seguir al ídolo de Roma, al mismo, sí, voy a también creer que él era un dios o lo que sea, como Roma lo instituyó, ¿sí? En los concilios, o digamos la perspectiva católica, porque les dije, habían perspectivas cristianas que no consideran a Jesús un dios. Los ebionitas, ¿sí? Con la corriente del hermano de Jesús, ellos no consideraban que Jesús era un dios. Ellos decían que Jesús era un ser humano, ¿sí? Normal. Por ejemplo, no sé, los arrianos, ellos no decían que Jesús era un dios menor, así que estaba el dios de Israel, el dios monoteísta, pero debajo había un semidios llamado Jesús. Pero como la perspectiva que ganó estos conflictos religiosos de Roma, la perspectiva que ganó fue el catolicismo. La consecuencia es que las personas hoy en día creen que la forma del cristianismo antigua es como lo dijo los católicos. Entonces lo que hicieron es disfrazar a Roma de palabras en hebreo. Disfrazan a Roma de un talit, disfrazan a Roma de un... Pero critican a Roma, dicen, no, es el Papa, sí, el Papa, todo eso. Pero fueron precisamente los papas los que crearon la teología que ellos siguen, ¿sí? La Biblia que ellos siguen es una recopilación de los textos que hizo la Iglesia Católica, ¿sí? Los deuterocanónicos que fueron que lo sacó la corriente protestante. Pero el punto es que así es como surge. Ahora, aquí es donde les dije hacia dónde va, cuál es el siguiente paso, ¿sí? Como ustedes saben, la perspectiva del judaísmo es que el cristianismo es idolatría. Nuevamente, no se sientan. Yo no, en verdad, yo no le digo a las personas que son idólatras. Si usted es cristiano, yo no le estoy diciendo a usted es idólatra, ¿sí? Porque la palabra idólatra en hebreo tampoco es que exista realmente. En hebreo se dice Oved Avodah Zarah, alguien que hace un trabajo ajeno, ¿sí? Pero no es que la persona haga el trabajo ajeno, sino que la persona hace un servicio que es ajeno a Dios. Pero si esa persona decide hacerlo, entonces decide dejar de hacerlo, entonces la persona ya no está haciendo un servicio ajeno. Por eso es que la persona no es el idólatra, no es idólatra en sí, ¿sí? Es un término occidental. Por eso no se ofendan si les digo que el cristianismo es idolatría, porque en la perspectiva judía, decir que un ser humano era un dios es idolatría. No hay mucha ciencia detrás de eso, ¿sí? Ustedes son conscientes de eso, ¿sí? No les estoy diciendo nada nuevo. Por eso no les digo, no les estoy pidiendo, no se ofendan porque les estamos diciendo un análisis del punto de vista judío hacia el punto de vista cristiano, ya. Y bien, pueden criticar el judaísmo lo que quieran, está bien, yo no me voy a poner a llorar, ¿sí? Solo porque están haciéndole un análisis a mi forma de pensamiento. No pasa nada. En todo caso, lo que ocurre es que muchas personas que siguen profundizando, siguen viendo los datos, siguen entendiendo, viendo más a fondo la Torá, escuchando lo que el pueblo judío tiene para decir, se dan cuenta que el movimiento mesiánico es cristianismo protestante, ¿sí? Cristianismo de índole bautista, de hecho, simplemente disfrazado con palabras en hebreo. Ya no dicen Jesús, sino dicen Yeshua. Ya no dicen hola, ya no se saludan hola, sino dicen Shalom, soy mesiánico, Shalom. Ya. O ya no dicen Nuevo Testamento, es Brit Hadashah. Ya no es Pablo de Tarso, sino es el Rav Shaul Mitarsis. ¿Sí entienden? Es simplemente disfrazar el cristianismo en términos, pero es la misma cosa. Y mira, hay un texto que es uno de los textos más, perdón decirlo, bastante patético, se llama el Código Real. Es como una Biblia que trata de disfrazar el cristianismo de palabras en hebreo y dice, por ejemplo, no sé, cómo empieza Juan, ¿sí? Dice que Juan estaba bautizando a las personas en el río Jordán. Dice la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿qué es el Código Real? No.
Juan no estaba bautizando a las personas en el río Jordán. Yohanan estaba haciendo tevilá en el río Yardén, ¿sí? No fueron a Jerusalén, fueron a Yerushalayim. Son cosas distintas, ¿sí? No fue el profeta Zacarías, sino el profeta Zechariah, ¿sí? Señores, la misma cosa que Juan estaba metiendo personas en el agua, en el río Jordán, en decirlo hebreizado, es Yohanan metió tevilá a las personas en el Yardén, la misma cosa, simplemente disfrazando la teología cristiana con palabras en hebreo. ¿Sí me entienden? De que un cristiano se deje la barba y se ponga un pedazo de tela en la cabeza, por eso se va a volver judío. No, simplemente es un disfraz, señores. Entonces, espero que hayan comprendido cómo se desarrolló y hacia dónde va, es hacia acá. A medida que los no judíos quieren acercarse a la perspectiva de Israel, ¿sí? Les repito, las personas abandonan a Esaú porque saben que Esaú está equivocado, ¿sí? Esav, en la tradición judía, Esav es Edom es Roma, ¿sí? O sea, como el valor occidental antítesis de Israel. Entonces las personas se alejan de Esaú para ir a Jacob, ¿sí? Jacob es Israel, judíos, Judea, la perspectiva monoteísta, la perspectiva que creen en que Dios es uno y no un montón de ídolos. Entonces las personas se están alejando de ahí y están yendo hacia Israel, hacia la perspectiva judía. No me refiero físicamente, me refiero al concepto. La espiritualidad de las personas tiende acá y va a seguir así, porque el pueblo de Israel vamos a seguir probando del modo en que comprobamos empíricamente y le mostramos al mundo cómo volvimos a nuestra tierra, le mostramos al mundo cómo volvimos a Jerusalén. Ustedes van a seguir viendo cómo todo lo que se nos prometió y todo lo que los judíos siempre decíamos se va a cumplir y se va a lograr, porque así Dios lo dispuso para nosotros, ¿sí? O sea, no es porque queramos, esto es porque así va a ser. Entonces las personas se van a seguir dando cuenta de esto hasta el punto en el que sea totalmente irrefutable. Y estas personas, los no judíos, que ya están tomando parte en esto, porque ya se dieron cuenta que todo esto de aquí hacia allá era un cuento muy arraigado en las personas, pero que simplemente era un cuento. Estas personas son los noágidas, son no judíos que son monoteístas, que siguen la perspectiva del pueblo de Israel, que comparten los valores del pueblo judío, que tienen los mismos objetivos del pueblo judío y que no son judíos. Personas que son de los pueblos del mundo, no siguen la perspectiva judía, pero comparten todos los objetivos, la racionalidad, la perspectiva del pueblo judío, las naciones del mundo. Ellos son noágidas, los noágidas que cumplen las leyes de Noé, no las leyes de Moisés, sino las leyes de Noé, etcétera, etcétera. Entonces, la humanidad va a ser noágida. Eso es lo que está ocurriendo, es lo que va a ocurrir. Y bueno, hasta acá. Espero que hayan aprendido muchísimo. Y bueno, nos vemos en otro video. Un saludo para todos los noágidas y para los que aún están debatiéndose, aunque aún están pensando esto de, bueno, ¿será que falta? O sea, ¿será que este judío tendrá razón? ¿Será que los profetas de Israel no mintieron? Entonces, si los profetas de Israel no mintieron, significa que este judío tiene razón. Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo siendo cristiano? O sea, ¿sigo en la idolatría? ¿Me vuelvo noágida? ¿Me vuelvo ateo? ¿Qué hago? Señores, la puerta está abierta. El que quiera ser noágida, el que aún se lo quiera debatir, está bien. Yo sé que no es de la noche a la mañana, las personas tienen un proceso. Créanme que yo soy muy... ¿cómo decirlo? Como a mí me mueve mucho el sentimiento de este tipo de personas, porque son personas que en verdad quieren buscar la verdad. Hay personas que en verdad se dudan del cristianismo, pero simplemente lo heredaron de sus padres, heredaron la mentira de sus padres y no saben cómo salir de ahí, ¿sí? Ese paso da miedo, yo sé eso, por eso yo no los juzgo, por eso yo no juzgo a los cristianos, yo entiendo esto, por eso yo sí los invito a que prueben lo que es el monoteísmo, a que lo analicen y ya, en verdad es decisión de ustedes. Yo les deseo lo mejor a todos los noágidas y les deseo en verdad que las personas que están buscando un camino monoteísta, que sigan con muchas fuerzas. No tengan miedo, Dios no los va a abandonar. Si ustedes en verdad están buscando la verdad, Dios no los va a abandonar. Dios está con ustedes. Dios no abandona a los que lo llaman en verdad. ¿Ok? Entonces sigan ese buen camino. Les envío un saludo desde Israel y todo lo mejor.